Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ha sido tremendo lo que el Señor ha estado hablando desde que comenzó este congreso. Estamos en el Congreso de Mujeres, el sufrimiento de la mujer y la consolación de Dios. Y bueno, a mí me toca el privilegio y también la gran responsabilidad de poder compartir la plenaria de la última de esta mañana. Yo quisiera pedirles, si es usted tan amable, en orar junto conmigo, por favor. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres tan bueno, Señor. Gracias por tanta palabra que has derramado esta mañana, pero también te rogamos la gracia y el entendimiento para responder, Señor, y para vivir lo que tú estás hablando a nuestro corazón, porque tú seguramente estás demandando de cada una de nosotras respuestas. Una vez más te ruego, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas, y que sea tu gracia operando en este momento, y pueda yo compartir tu palabra con certeza, Señor, y con el poder de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estábamos diciendo, el tema de este congreso es el sufrimiento de la mujer y la consolación de Dios. Y no sé si usted ubica bien el texto lema de donde tomó nombre este congreso. ¿Sí lo ubica? Vamos a leerlo, por favor. Es 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es muy significativo para mí todo lo que Dios ha estado hablando desde el inicio, y usted se va a dar cuenta cómo la guianza de Dios es tan certera, ¿verdad? Ninguna de nosotras sabíamos que iba a compartir la otra, y como siempre, ¿verdad? Vemos la dirección de Dios. Y tanto Vicky estaba hablando de una manera tan profunda, tan certera del sufrimiento, basándose en el sufrimiento de Cristo. Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, y Berta comenzó a hablar más a fondo de la consolación. Y con lo que estaba terminando, ¿verdad? Yo decía, pues ese texto, ese ejemplo lo voy a tocar yo, digo, está conectado, ¿verdad? Y gracias a Dios porque es tan hermoso la manera como Él dirige. Pero bien, antes de entrar directamente al tema que yo le quiero compartir, quiero hacer una introducción general. Y yo quisiera hacer leerle una definición del sufrimiento. Yo me voy a centrar ahorita más en la palabra sufrimiento. Bertita se centró más en la consolación. Se dieron cuenta, dio las definiciones y todo, los textos en el original. Si usted lo busca en un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se va a dar cuenta que dice cosas muy básicas como esto: sufrimiento, dolor, padecimiento físico o moral, paciencia, pero también conformidad con que se sufre, ¿sí? Pero yo encontré algo en un diccionario bíblico que lo voy a citar casi textualmente. Hice un resumen. Quiero ir leyendo esto, ¿verdad? No voy a ir tan rápido porque sé que muchas de ustedes están anotando, y muchos de ustedes, aquí hay muchos varones también, y damos gracias a Dios por ello. Entonces voy a irme más o menos regular, pero si no alcanza a anotar algo, pues luego estará seguramente disponible el audio para usted. Vamos a ver qué dice un diccionario bíblico de la palabra sufrimiento. Si usted busca esta palabra, va a encontrar algunas cosas como las que voy a citar a continuación.
El hombre fue creado y puesto en un estado de felicidad en el Edén. Usted sabe eso, ¿verdad? En el origen, Génesis capítulo 1, 2 y 3 habla muy claramente de esto. Y la caída del hombre introduce la gran distorsión en la historia humana, que comienza a padecer la muerte, la enfermedad, las dificultades y, en términos generales, las consecuencias del pecado. Desde entonces, en la mente de los hombres, el sufrimiento se relaciona con el pecado, con las faltas cometidas ante Dios, aunque no nada más se refiere a eso, ¿ok? Ahorita vamos a seguir leyendo. Desde cierto punto de vista, tienen razón, porque todo sufrimiento es causado por el pecado en alguna de sus manifestaciones. Se lo repito, desde cierto punto de vista, tienen razón, porque todo sufrimiento es causado por el pecado en alguna de sus manifestaciones. Sucede, sin embargo, escuche esto, que los sufrimientos específicos que una persona soporta no tienen que ver necesariamente con algún pecado específico. Se lo repito, sin embargo, sucede que los sufrimientos específicos que una persona soporta no tienen que ver necesariamente con algún pecado específico que ella cometiera, porque puede ser el fruto de la herencia genética, es decir, el pecado que todos traemos al nacer, el pecado original. Esto puede tomar la forma de una enfermedad, un dolor, una dificultad, etcétera. En otros casos, el sufrimiento puede ser producto de uno o varios pecados específicamente cometidos por una persona. Le voy a dar un ejemplo. Usted anota la cita, yo se lo leo. Ezequiel 16:58 lo dice claramente. Ezequiel 16:58 dice: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. O sea, aquí hay consecuencias y sufrimiento que está directamente relacionado por causa de pecados específicos. O sea, sí tiene que ver también, pero no siempre es así, y ahora lo vamos a ver. Nuestro Dios es especialista en hacer bienes de los males. Como dice la Escritura, Romanos 8, todo ayuda para bien. Todo coopera para bien para los que amamos a Dios. Entonces Dios también utiliza el sufrimiento con un propósito santo y bueno. ¿Se da cuenta? Estamos viendo varios aspectos. Es importante tener un balance en esto y no centrarnos solamente en un aspecto. Utiliza el sufrimiento con un propósito santo y bueno. Esto es, lo permite hasta los límites que Él cree necesarios a fin de que quien lo padece consiga algún bien de carácter espiritual. Lo dije muy lento por los que están anotando, pero ahora lo voy a repetir. Esto es, lo permite hasta los límites que cree necesarios a fin de que quien lo padece consiga algún bien de carácter espiritual. Usted sabe que Job es el ejemplo más claro de esto. El libro de Job, usted lo puede leer y se va a dar cuenta que trata precisamente el tema del sufrimiento del justo. Aquí no tenía que ver por pecado, con pecados que él hubiese cometido. ¿Sí? El sufrimiento del justo. El sufrimiento del justo que es probado por diversas dificultades. Un cristiano entonces sabe, escuche esto, que pasará
necesariamente, dile al de al lado, es que lo necesitamos. Y ahora póngame atención otra vez. No, yo nomás dije lo necesitamos. Tú lo necesitas más, que Dios te hable, ¿verdad? Las estoy viendo, tremendas. Ay. Un cristiano, entonces, sabe que pasará necesariamente por diversos sufrimientos. El Señor Jesús lo dijo muy claramente en Juan 16:33. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción. Y casi nadie quiere recurrir a esa promesa, ¿verdad? Pero es una promesa, ¿sí o no? Pero muchos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y todas esas, ¿verdad? Pero también es verdad que el Señor dijo, van a padecer, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El rey David dijo también en un salmo, conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es tan fiel que nos da la aflicción que exactamente necesitamos. Aunque a veces nosotros estamos, ay, me duele, ya no aguanto, Señor, por favor, ten misericordia. Es que si cambiara esta situación, y Bertita estaba diciendo algunas situaciones por ahí. Pero el Señor sabe lo que realmente quiere obtener de nosotros y cuánto terreno quiere Él ganar de nuestro corazón y cuánto nosotros necesitamos menguar para que Él crezca. Más de su carácter en nosotros y menos de nosotros. Seguimos. Fíjese que también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y específicamente en Hechos 14:22, anótelo, yo se lo leo. Él exhorta a los cristianos de Listra, Iconio y Antioquía, diciéndoles esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, ¿sí? Y bueno, Vicky estuvo hablando al inicio de donde partió todo, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El ejemplo por excelencia del uso del sufrimiento como medio para un fin santo es, por supuesto, la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El justo padeciendo por los injustos, quien sufrió la cruz menospreciando el oprobio, dice Hebreos 12:2. También el apóstol Pedro en su primera epístola trata de aconsejar a los cristianos sobre cómo debe ser su comportamiento en medio del sufrimiento. Usted la puede leer completa. Lo importante que es que ninguno de nosotros, dice el apóstol Pedro, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿verdad? Por andar de meche, en donde no le llaman. Dice aquí el apóstol Pedro en su epístola: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios por ello. Esto está en primera de Pedro 4:16-17. Pedro también advierte que el sufrimiento o la persecución no son cosas que los creyentes deban buscar por sí mismos, Pedro señala que los sufrimientos deben padecerse si son la voluntad de Dios. En tales casos, los que sufren deben encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien, como dice la Escritura. Ahora mire, hablando del sufrimiento en general y más del sufrimiento de la mujer, hay muchos aspectos que abordar. Yo estoy segura que además de lo que ya se ha dicho, de todo lo que Vicky ha dicho y Bertita comenzó a abordar, seguramente ellas van a hablar de muchos otros aspectos. Pero lo que Dios habló a mi corazón en este tiempo para compartir con ustedes es parte del sufrimiento. Es algo que todo ser humano puede enfrentar en algún momento de su vida. Dije todo ser humano, no solamente mujeres que estamos aquí en el Congreso y que lo estarán escuchando a través también de la transmisión en vivo, sino también hombres.
Y no solamente es para cierta edad, sino de todas las edades. No corresponde a una edad específica lo que yo te voy a compartir. Del sufrimiento que voy a hablar es de la soledad. Y de acuerdo a la manera en la que nosotros enfrentemos la soledad, va a determinar la condición de nuestro corazón. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido solos en algún momento? Levante la mano rápido. Todos, ¿verdad que sí? Y algunos, sí, ya veré, sí, yo ahorita me siento bien sola, ¿verdad? No lo estoy diciendo en una manera de mofarme. No, tal vez alguna de ustedes trae el sufrimiento, o alguno de ustedes de verdad a flor de piel. No te pueden decir algo que te haga alusión a lo que tanto te duele, porque de inmediato se derraman tus lágrimas. Yo no sé, ¿verdad? Pero déjeme decirte que si no estás así, en algún momento de la vida vamos a experimentar esto. Es parte de la vida, es parte del sufrimiento. Ahora, si yo les preguntara cuántos, porque yo les dije cuántos se han sentido solos, eso es una cosa, pero si yo les preguntara, no me van a contestar ahora, ¿cuántos hemos estado realmente solos en algún momento o están aquí sentados en medio de una multitud de gente, pero se sienten terriblemente solos? Y no quiero que me contestes. Dios conoce el corazón. Yo quiero explicar algo muy práctico y muy específico, porque quizás, fíjense, yo me he encontrado con estas cosas que le voy a comentar, me las han dicho a mí. Los solteros y los casados pueden pensar así. El soltero piensa, no, pues yo me siento así, porque si estuviera casado o casada no me sentiría tan solo. Si al menos pudiera compartir mi vida con alguien, si al menos alguien me amara, ¿verdad? Pero yo le quiero decir algo, y eso ya lo saben, solteros. El que no es plenamente feliz y completo en Dios, soltero, no lo va a ser casado. Va a ser peor el asunto, se va a multiplicar ahí. Y no nada más vas a estar tú infeliz, vas a ser infeliz a la otra persona. ¿Sí? Pero el casado, ¿verdad? Porque los solteros ven a los casados, ay, si yo me casara, ¿verdad? Y el casado dice, no, hombre, es peor como yo estoy. Me siento que como si estuviera sola, ¿verdad? Viviendo con una persona. Berta estaba hablando de eso. Y es peor. A mí me han dicho, no, Janet, yo quisiera ser como tú. Qué bueno lo que Dios hace contigo. Mira, tú tienes toda la libertad de servir al Señor. Y sí es cierto. Yo estoy totalmente consagrada y vivo para el Señor, porque la Escritura dice que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y hay que obedecer la palabra, ¿no? Entonces, y me dicen así, pero ha habido gente que con lágrimas me dice, ojalá yo pudiera estar en tu lugar, Janet. Lo que yo vivo con mi esposo, tú no sabes. Y te veo a ti tan feliz, tan plena. Pero les voy a decir algo, abriendo el corazón. Yo les he dicho, sí, pero tú no sabes el precio tan alto que yo he tenido también que pagar. Tú no sabes el dolor y el sufrimiento y las cosas que yo enfrento por ser una mujer que está sirviendo al Señor, soltera. Pero también el gozo y la gloria de Dios cubriendo mi vida. Y yo nada más le quiero decir algo. Lo importante aquí es hacer la voluntad de Dios, es estar como Dios quiere que estemos y hallar contentamiento en ello. ¿Me explico? No va a cambiar nada porque el soltero esté todo angustiado, ay, si yo me casara, si yo esto, si al menos aquello. No va a cambiar nada porque el casado esté diciendo, no, pues si yo mejor esto y aquello. Y si, no, me estoy explicando. Y era importante decir esto, porque muchos piensan así. A mí me lo ha dicho infinidad de personas en todos los años que tengo sirviendo al Señor. Déjeme decirle algo, la plenitud de nuestra vida está en Dios. La vida abundante viene de Cristo y no de otra persona, no de un pecador igual que tú y que yo. Esa vida plena, ¿verdad? Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. No viene de otra persona, viene de Dios. Y entonces será maravilloso compartirlo con la otra persona que Dios te regaló para que te des a ella y le bendigas y le sirvas y le muestres el carácter de Cristo
y te ayude a ti a crecer en el carácter de Cristo. Entonces, podemos entender que la soledad no es un problema de género, ¿verdad? Ay, es que las mujeres se sienten más solas. Fíjese que no. Los varones también, ¿verdad? Varones, apóyenme, ¿sí o no? No, sí, ¿verdad? Sí, pero yo no ahorita, amén, aleluya, ¿verdad? Por eso no me quieren contestar. No es un problema de género. Tampoco es un problema de estado civil. No es porque estés soltero, casado, viudo, divorciado. El problema está en el corazón del ser humano. Ahora déjeme explicarle algo. La soledad puede ser algo tan bueno, porque tú puedes experimentar la presencia de Dios de una manera impresionante, o puede llegar a ser algo terriblemente destructivo, doloroso y dañino si la persona no se refugia en Dios y se aísla. Se va a destruir solo. Con el paso de los años, amados hermanos y hermanas, me he dado cuenta que el temor de estar solo hace que mucha gente tome decisiones equivocadas, toma decisiones apresuradas que pueden traer desde consecuencias sencillas hasta consecuencias graves e irreversibles para el resto de la vida. Vi que hablaba de quienes se sienten tan solos y con tanto sufrimiento que por no enfocarse en Dios se suicidan. Hay quienes cometen otro tipo de pecados, adulterio, fornicación y otras cosas peores. Así que este tema es algo muy serio. Entonces mire, el soltero o el que se ha quedado solo por circunstancias, por ejemplo, la viudez, el divorcio, como ya le dije, puede pensar que su situación es la peor, porque si Dios le diera a alguien no se sentiría como se siente. Pero ya le dije, el casado puede pensar que su situación es la peor, porque preferiría en ese momento estar como el soltero. Sí, déjeme decirle, la peor situación en realidad es enfrentar la soledad sin Dios y sin todos los recursos poderosos que tenemos de parte de Él en su palabra, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Solteros, casados, divorciados, viudos, etcétera, abandonados. La peor situación es enfrentar la soledad sin Dios, porque es destructiva. Pues bien, esta fue una introducción general del tema, pero vamos a introducirnos más directamente a hablar de la soledad. Como hay mucho que decir al respecto, yo sé que no voy a poder abarcar todo lo que se podría decir de ello, pero confío en Dios que usted es un estudioso de la palabra de Dios y va a comenzar a indagar más del asunto en la palabra. Se va a encontrar con mucho que conforta, que puede sacarle a usted de la situación en la que está ahorita, y con lo que usted podrá consolar a otros, con la palabra de Dios. Pero como es tanto en las dos oportunidades que yo tendré en este congreso de poder compartir la palabra de Dios, voy a hablar del mismo tema entonces, pero en dos partes. Por lo tanto, el título de la enseñanza de hoy es Enfrentando la soledad 1, o primera parte. Antes de otras cosas, quiero decir que este tema, ya directamente hablándolo, como lo voy a abordar, es para los que somos verdaderos discípulos de Cristo. Una persona que no es discípulo de Cristo no va a entender o no va a estar dispuesto a abrazar estos principios. ¿Me explico? ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Conste, te lo voy a volver a preguntar al final de la primera parte. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Esto es para nosotros, Porque solamente siendo discípulos de Cristo es la única manera en la que nosotros podemos enfrentar la soledad, cualquiera que sea nuestra circunstancia, de la manera correcta. Si abrazamos y entendemos de corazón lo que dice la palabra de Dios para ello. Entonces quiero establecer, en primer lugar, unas bases
generales para todos nosotros, los discípulos de Cristo, hombres y mujeres, solteros, casados, de cualquier edad en la que estemos, pero los verdaderos discípulos de Cristo. Porque si en verdad lo somos, nuestra vida entonces debe estar y estará centrada en Cristo y no en nuestras circunstancias ni en nosotros mismos. Nuestra vida estará fundamentada en los principios bíblicos y no en nuestros sentimientos. Dile al de al lado, el cristiano no vive por lo que siente. Dile al de al lado, a ver. Nada más. Pero déjeme continuar. Yo quiero también dar un balance aquí. Hablando de sentimientos, ¿verdad? Muchos se van al otro extremo. Sí, unos son puro sentimiento, ¿verdad? Y sentimentalismo, pero otros piensan que ni siquiera deberían de sentirse así, que si en verdad andan en el Espíritu, como dice Gálatas 5, 16 al 18, que se lo voy a leer, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Usted puede seguir leyendo después. Entonces, unos se creen así como que super requete recontra espirituales y piensan que como son verdaderamente espirituales, aleluya, no deberían sentirse así. Pero mire, si esto fuera así, yo le voy a pedir un favor, así en buena onda, como dicen los chavos, ¿verdad? Usted tome su brazo izquierdo así, ¿verdad? Y luego tome estos dos dedos así, y aquí en lo más suavecito dese un pellizco bien fuerte. Ah, ¿verdad? ¿Por qué me hicieron así, no? Estamos en el Espíritu, a ver, pellízcate. ¿Sabe qué? Es que la diferencia es que estamos aquí en la carne, pero no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces yo quiero darle un balance. No es pecado que usted en un momento se sienta quebrantado. No es pecado, es válido en un momento quebrarse. Lo que puede convertirse en pecado o en destrucción para usted es la manera como lo enfrenta, es la manera como responde a eso que está sintiendo, y que en muchos casos tal vez estaría más que justificado. En estos días, ¿verdad? Dios habló a mi corazón y me tuvo escuchando, ¿verdad? Porque no podía leer, por una situación que Dios permitió en su bondad, ¿verdad? Un pequeño accidente que no pensábamos que era algo tan grave, pero tuve 2 esguinces. Y resulta que estaba en cama por 3 semanas. Y Dios me habló y me dijo: quiero que escuches a Job, ¿verdad? Y bueno, hijo, yo estaba cuando podía estar despierta, porque estaba muy sedada por los medicamentos, ¿verdad? Y escuchando a Job, y decía: ¡ay! Híjole, yo no tengo de qué quejarme. Gracias por tanta bendición, Señor. Gracias por este dolor, gracias por los medicamentos, por la atención médica, por tu cuidado, Señor. Gracias por tu sustento. No, yo estaba, ni sabe, ¿verdad? Tal vez esto le va a parecer a usted insignificante, pero los que amamos a Dios y sabemos lo que significa humillarnos delante de Dios. Hace unos días yo celebré cuando por fin pude arrodillarme para orar a Dios y expresarle mi amor. Le dije: gracias. Porque hubo unos días que pues bueno, de pronto no, si me sentaba o me enderezaba, pues no sentía de las rodillas para abajo, ¿verdad? Se me entumían las piernas y en la planta de los pies, y yo estaba tranquila, la verdad. Pero Dios me tuvo en esos días escuchando a Job. Y yo le animo a que lo escuche, a que lo lea y a que lo escuche. Tiene un efecto distinto. Yo acostumbro casi siempre todas las mañanas a escuchar la Biblia mientras me estoy bañando y arreglando. Es una riqueza. La percepción es distinta, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa?
Yo estaba viendo las cosas que él expresó y cómo la Escritura habla de él como uno que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dije, qué bárbaro este hombre. Lo que a él le pasó, con solo la primera cosa que a él le pasó, de que se le murieron todos sus hijos, ya estaba para que algunos estuvieran desquiciados o locos, ¿sí o no? Y usted sigue leyendo y sigue leyendo, y por si eso fuera poco, ay, híjole, mano, yo dije, ay, ¿por qué no se le murió la esposa en primer lugar, no? No es mala onda, pero es que qué terrible mujer. Parecía la esposa, pero la del diablo, ¿no? Oye, maldice a Dios y muérete. De la persona que tal vez él debería recibir consuelo y apoyo. Y mi amor, yo estoy contigo hasta que la muerte nos ve. Maldice a Dios y muérete. Wow, horrible. Fue horrible. Y por si eso no es poco, yo le voy a dar algo muy breve, porque pues no tengo tanto tiempo. Yo quisiera más unas 3 horas para darle la primera parte, pero usted tiene que comer también, ¿verdad? Por si eso fuera poco, llegan sus amigos. Ay, pero esos amigos, llega un momento en que la verdad dices, mejor ni hubieran llegado. No, yo de verdad estaba así que, ay, se me fundía acá el cerebro, decir, Señor, ¿cómo pudo soportar? Solo Dios puede hacer algo así en la vida de un hombre. Así que la verdad, por más dolorcito físico o del alma o sufrimiento que usted tenga, no creo que sea como el de Job. Digo, si usted dice, no, pero Él es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ah, pues aquí hay un ejemplo de un ser humano que era justo, y que cuando termina todo su proceso le dice, mas ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído. Imagínense, era justo y cómo amaba y servía a Dios. Dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces hay un balance, amados. Podemos expresar, podemos quebrantarnos. Berta decía, el punto es ¿qué haces con eso? Y tu primer recurso, a quien tú acudes, debe ser el Señor en todo, no nada más en el sufrimiento. ¿Me explico? Amén. Dice también la Escritura que nosotros estamos sujetos a una humana debilidad. El rey David en el libro de los Salmos, en distintas ocasiones, a ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Señor, no sea avergonzado. ¿Y cuántos textos que podríamos citar? El libro de los Salmos está repleto de frases que usted y yo podemos, en un momento que no sabemos cómo expresarle a Dios lo que sentimos, poder expresarle, aquí está, esto es lo que yo te quería decir, Señor, como te lo dijo el rey David. Usted puede comprobar cómo el rey David, el autor principal de los Salmos, expresaba delante de Dios lo que sentía a causa de sus circunstancias difíciles, pero después comprobar que vez tras vez él siempre se centraba en Dios, él siempre se centraba en su palabra y salía de su situación de dolor, de dificultad, de congoja. Entonces no es que usted y yo no podamos sentirnos de cierta manera y de pronto quebrarnos en nuestras emociones, ¿verdad? O dolernos en un momento de nuestra vida. Lo que usted y yo no debemos permitir es que nuestros sentimientos nos gobiernen y nos nublen el entendimiento y hagamos a un lado a Dios y a su palabra. Debe ser la palabra de Dios la que sustente nuestra alma, la que gobierne nuestros pensamientos, la que gobierne lo que estamos sintiendo. Pero no estamos impedidos de poder expresar al Señor cómo nos sentimos. Déjeme decirle algo. Al contrario, usted debe correr rápido al Señor y expresarle, ¿verdad? Porque es en la presencia de Dios, es en esa comunión profunda con nuestro Dios y en que usted y yo abracemos de corazón lo que Dios dice en su palabra, donde podremos ser consolados
fortalecidos, sanados, y donde Dios puede traer dirección certera en medio de la circunstancia más adversa. Tenemos que correr hacia Dios, no correr de Él. Nuestra verdad es relativa. Nuestra verdad de las cosas o de nuestra percepción de las cosas está influenciada por muchas cosas, por muchas circunstancias. Solo Vicky decía de todos los cambios hormonales que enfrenta la mujer por lo general. Pues, híjole, esa es una influencia terrible. Nuestra verdad de las cosas es muy relativa, amados. Tenemos que entender eso, pero la verdad de Dios es absoluta. Lo que nosotros sentimos muchas veces, aunque tú sientas que es la verdad más tremenda, ¿verdad? Puede no ser la verdad absoluta delante de Dios. Una verdad relativa, influenciada por tus sentimientos, por tu condición de salud, ¿verdad? Cuando uno está quebrantado de salud, las emociones se quiebran. ¿Sí se ha dado cuenta? Uno se siente apachurrado, ¿verdad? Por eso uno tiene que recurrir a la palabra y alegraos en el Señor en todo tiempo. Oh justos, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dad gracias al Señor por todo. Es la verdad. Su palabra es verdad, amados. Salmo 119, 160. Anótelo, yo se lo voy a leer. Dice así: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu boca, de tu justicia. ¿Por qué le quise leer este texto en primer lugar? Hablando ya del tema en sí. La suma de tu palabra. En cualquier parte de la Escritura usted va a encontrar una verdad que le confronte, que le exhorte, que le sostenga. No sé si usted se dio cuenta que cuando Verdita estaba leyendo la definición de consuelo, también esa palabra en el original significa exhortación. ¿Se da cuenta? Dios sí sabe lo que necesitamos. A veces uno puede llegar ahí con un genuino quebrantamiento y haciendo todo el pancho delante del Señor, y Dios nos escucha con amor y paciencia, y de pronto, ya que guardamos silencio, dice: pues no tienes razón de estar así. Pero es que, Señor, tú no viste. No, el que está mal eres tú. Quien necesita ir a pedir perdón eres tú. El cristiano más débil es usted. No se crea. El que entienda, entienda. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 19:7, anótelo por favor. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. No importa qué tan entristecidos podamos estar, se lo digo en serio. No le haga caso a su dolor, aunque sea intenso físico. Escuche la palabra y usted va a darse cuenta de cómo acaba el espíritu fortalecido, de cómo el alma está sustentada, y aún se nota un efecto en lo físico. Y se lo estoy diciendo en serio, después de 3 semanas de estar en cama. Gracias a Dios por ese regalo, se lo digo en serio. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Juan 16:33, por favor, dice así: estas cosas les he hablado para que en mí, ¿verdad que no dice que si ves o no ves las circunstancias? ¿Qué dice el Señor? Para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mateo 10:34 al 39, y ahí sí quiero que me acompañe, por favor. Dice así: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. A ver si al final no me dicen: uy, qué consolador está este pasaje, Janet, ¿verdad? Pero está en la Escritura y Jesús lo dijo. No piensen que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Se da cuenta? Le leo Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, ¿cuántos son aquí discípulos de Cristo? Levante la mano. Esto es para nosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no somos del mundo, no son del mundo, dice Jesús, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué le leí estos dos pasajes? Quiero decirle algo de antemano, antes de entrar a otras cosas específicas de la soledad. Que solamente por ser usted y yo verdaderos discípulos de Cristo, vamos a enfrentar verdadera soledad en algún momento. Pero ahorita se va a dar cuenta de otras cosas muy importantes que le voy a decir antes de terminar. Usted y yo, por ser verdaderos discípulos de Cristo, hemos perdido amistades, ¿sí o no? Seguirá sucediendo. Algunos de nuestra familia nos han dado por completo la espalda y nos tratan como la persona menos deseable que quieren ver, ¿sí o no? Amados, míreme, seguirá sucediendo. Aquí está, pero también los que aman a Dios nos amarán. El Señor no nos deja solos, no nos desampara. Pero escúcheme, por favor, tenemos que asumir esto. Mucha gente no quiere aceptarlo. Vive un cristianismo de caricatura, vive un cristianismo de cartón, endeble, que en cualquier sufrimiento se desbarata, enfrentando la soledad, haciendo frente, haciendo cara a eso que estamos sufriendo. Quiero darle una definición de soledad, de la palabra soledad. No es nombre propio, que también lo usan así, pero este es del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice: carencia de compañía, lugar desierto o tierra no habitada, pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguna persona o cosa. Si ya esta definición nos hace pensar, órale, yo he sentido eso cuando me pasó aquello, le voy a leer algunas cosas que me parecieron muy buenas de un comentario bíblico de los que estuve consultando, ¿sí? Por causa del tiempo voy a tener que ir un poquito rápido, pero usted anote lo más resumido. Dice este comentario bíblico: el sustantivo soledad no adquirió su significado actual sino hasta el presente siglo, y no apareció en ningún diccionario importante sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo importante de observar, En otras palabras, solo recientemente se ha definido a la soledad como un estado mental y o emocional. Uno puede experimentar soledad a un estado rodeado de una multitud de personas, ¿sí o no? Pero escuche esto, esto hace una gran diferencia. Pero estar a solas es muy diferente. Si lo vemos de manera apropiada, estar a solas puede ser una puerta para llegar a Dios. O sea que cuando Dios nos permite pasar por algunas cosas que Él considera que necesitamos pasar, no para estar angustiados y en soledad, sino para estar a solas con Él, es algo muy bueno. ¿Qué es la soledad entonces? Fíjese,
Este comentarista dice que en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que más se utiliza para solitario es shamem, y que significa desolado. Ya estuvieron hablando de eso, ¿verdad? Bertita comentó, creo, algo de eso. ¿Fuiste tú, Bertita? Pero fíjense, en el Nuevo Testamento la palabra griega eremos significa lugares desiertos, para soledad, ¿ok? Entonces la soledad es el estado emocional de tristeza causado por sentirse solo, ¿sí? Aislado o alejado de los demás. ¿Cuánta soledad padecerían los leprosos en el Antiguo Testamento? Porque tienen estas características, ¿no? Estaban en un lugar por allá, desierto, desolado, ¿verdad? Y estaban solos, se sentían solos, aislados, alejados de los demás. En el Nuevo Testamento la palabra griega eremos significa, como ya te dije, lugares desiertos. Entonces la soledad, te repito, es el estado emocional de tristeza causado por sentirse solo, aislado o alejado de los demás. Una persona puede sentir la falta de cercanía con otros aun cuando estén en su presencia. Y Bertita estaba hablando de eso, y yo también hace rato. Pueden estar en una casa sin ser familia. Pueden vivir en un lugar sin tener un hogar. David exclamó al Señor en tiempo de soledad. Fíjese el Salmo 25:16. Dice así: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. O sea que uno puede llegar a sentirse así. Sí, pero él fue con el Señor. Mírame, ten misericordia, no puedo con esto, ayúdame. ¿Qué significa entonces estar solo, verdad? Hay una diferencia entre soledad y estar solo. Estar solo, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se traduce solo es badad, que significa estar con uno mismo. En el Nuevo Testamento la palabra griega monos denota sin compañía, solo, solitario. Entonces estar solo es la condición de estar sin compañía, separado de otros, pero no con una condición de tristeza emocional. ¿Me estoy explicando? ¿Sí tiene clara esta diferencia? ¿Antes la había tenido tan clara como hoy? Si sí, qué bueno, lo está reafirmando. Si no, qué bueno, porque estamos aprendiendo. Con frecuencia Jesús, si usted se fija en los evangelios, Él buscó estar a solas, porque estaba con el Padre. Había momentos en que había sucedido milagros impresionantes y estaba la multitud ahí, y Jesús dejaba a toda la multitud, porque estar con una multitud no significa sentirse amado ni acompañado, ¿eh? Hay artistas que cantan ante multitudes y salen y se suicidan por la soledad terrible que experimentan. Jesús buscaba estar a solas, se apartaba de los demás para tener comunión con el Padre. Eso es algo que usted y yo tenemos que aprender de Él. En la Escritura dice, en uno de los evangelios, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué escenario, no? No solamente se fue para estar solo, a solas, sino la noche se siente más intenso, y en un lugar aparte así. ¿Me explico? Pero qué diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? La soledad se refiere al estado emocional, porque una persona se siente rechazada o desolada, y Vicky y Berta estaban hablando de esto, no voy a ahondar en ello. Estar a solas se refiere al estado físico, al estado de estar separado de los demás, de no tener gente al lado. La soledad generalmente es una experiencia negativa que va acompañada de un sentimiento de desesperanza, de desánimo. Estar a solas, en cambio, puede ser una experiencia positiva, convirtiéndola en un momento único de creatividad y comunión con el Señor. ¿Quiénes experimentan la soledad?
Cualquier persona, en cualquier situación puede experimentar la soledad. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Le voy a decir por qué. Porque nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios, una relación plena con Él y con los demás. Así estaba Adán con Eva, con el Señor y entre ellos antes de la caída, ¿sí o no? Por tanto, nos hacemos vulnerables, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o enfrentamos una pérdida. Nadie está exento de experimentar los sentimientos de soledad. Sin embargo, escúcheme, Dios permite que esos sentimientos lleguen a nuestras vidas para que Él se manifieste a nosotros. Depende cómo usted enfrente la soledad, será la condición de su corazón. Dios desea que nosotros dirijamos nuestro corazón hacia Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted y yo podríamos experimentar soledad como resultado de las siguientes cosas que voy a enumerar rápidamente: la muerte del cónyuge, la muerte de un miembro de la familia, una enfermedad incurable, la soltería, la vejez, el desempleo, un cambio drástico o significativo en su vida, el divorcio, una separación, alguna discapacidad, la adolescencia simplemente, por ingresar a la universidad y porque todo cambió, entre muchas otras cosas. Salmo 62:5, mire lo que dijo el rey David: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Para terminar, yo le quiero decir algunas características y síntomas de la soledad. Hasta ahí voy a poder llegar hoy, y mañana voy a darle 7 tipos de soledad. Vamos a hablar de eso el día de mañana. Por eso quiero que usted lo repase. Mañana no voy a poder hacer un repaso. Necesito entrar directo en donde nos quedamos hoy, ¿ok? Me llamó la atención haber encontrado esto y me pareció conveniente compartirlo con ustedes. Características y síntomas de la soledad. La soledad se puede describir más fácilmente de lo que se puede definir, aunque ya la definimos. ¿Está usted de acuerdo? Es una sensación de vacío en el fondo del vientre que experimentamos cuando alguien a quien amamos nos abandona o nos rechaza, o cuando creemos que no le importamos a nadie. Nos sentimos rechazados y pensamos que nadie nos necesita. Estamos completamente solos a pesar de estar rodeados de una multitud. Puede ser que experimentemos soledad y nos sintamos aislados en medio de una muchedumbre. Solo Dios conoce el corazón, y aquí puede haber gente así. Comenzamos a sentir que no tenemos nada ni nadie por quien vivir. O sea, esto ya de soledad va yendo a la depresión, ¿se da cuenta? Nuestro ser, o el ser interior de quien se siente así, ¿verdad?, desfallece y comienza a debilitarse. Puede llegar a perder toda esperanza. La soledad levanta un muro a nuestro alrededor sin importar cuán libres seamos. Y quiero decirle que esto es verdad. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo me he dado cuenta en algunos momentos de mi vida que si el Señor no me rescatara y no me enfocara, la soledad es terriblemente destructiva, como le dije. Necesitamos tomar en serio esto y buscar al Señor. La soledad levanta un muro a nuestro alrededor sin importar cuán libres seamos. El Salmo 31, versículos 9 al 12, describe la forma en que David buscaba el rostro del Señor en medio de una soledad profunda. Y escuche, si usted llega a sentirse así, o ahorita que yo dije los síntomas o características, usted lo está experimentando, necesita esto, tomarlo en serio y buscar al Señor. No se quede ahí, porque eso le puede destruir, le puede aislar.
Y Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Nunca los dejaré solos, no los voy a dejar huérfanos, les daré mi Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la verdad absoluta, no nuestra verdad relativa de cómo nos sentimos. Amén. Fíjese lo que dijo el rey David, Salmo 31, 9 al 12. En medio de una soledad profunda, él buscó el rostro de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Aquí había algo más que él estaba reconociendo en medio de esa soledad. Ya lo expliqué al inicio. Y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. O sea, nadie quería saber nada de él. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. ¿Sabe que hay algunos síntomas físicos que se pueden presentar? Usted lo puede consultar con algún médico. Algunos, nada más anoté aquí. Puede ser dolor de cabeza constante o intenso. Problemas gastrointestinales. Claro, cuando no se puede solucionar ese conflicto en el alma, se va a alguna parte del cuerpo. Hipertensión, irregularidad en los hábitos del sueño y hábitos alimenticios irregulares. Entonces, déjeme decirle para terminar que con el paso de los años he observado esto en algún momento de mi propia vida y en la vida de otros. En el servir y aconsejar te das cuenta claramente. Y como ya te dije, para fines de esta enseñanza, el día de mañana, yo me voy a referir a 7 tipos de soledad. No es que así sea, es más, le anticipo, yo no leí esto en ningún lado, ¿verdad? Estuve a solas con Dios y meditando en la palabra, y esto fue lo que vino a mi corazón, a mi mente, de cómo clasificarlo. Ni siquiera me atrevo a decir que sea la clasificación más certera o apropiada. Simplemente con honestidad y humildad le digo que para fines de esta enseñanza, de hacerle saber lo que Dios puso a mi corazón, yo me voy a referir a 7 tipos de soledad. Lo clasifiqué así para poder abordar aspectos muy específicos de la soledad, ¿sí? Aunque soledad, en cualquier manifestación que sea, es soledad. Vamos a orar. Voy a parar aquí, mañana voy a hablar directamente de estos tipos de soledad. No sé si me puede ayudar. Gracias, Julio. Es muy diferente estar a solas y que además sea con propósitos específicos, estar con Dios, que estar con un dolor en el alma por sentirte solo, rechazado y todo lo que ya te dije en las definiciones. Yo quiero ser muy respetuosa con esto. Por favor, todos cierren sus ojos, porque esto es entre Dios y tú. Te anhelamos, Señor. Es de ti que viene esa vida plena. Yo quiero rogarte, Señor, por la ayuda para cualquiera de mis hermanos y hermanas que están aquí. Si ahora mismo está en esta condición, ten misericordia, Señor. Abre nuestro entendimiento. Somos tan limitados y no alcanzamos a ver. Nuestra verdad de las cosas, Señor, es tan relativa. Pero queremos exponernos a tu presencia.
Tú lo sabes todo. Nos conoces mejor que nosotros. Tu palabra dice que nuestro propio corazón nos puede engañar, pero tú lo sabes todo. Y tú sabes cómo está cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Hable usted con Dios, solamente por unos breves minutos. Yo voy a adorar al Señor. Vamos a estar a solas con Él, aunque estemos rodeados de gente hermosa a nuestro lado. Y si usted siente la libertad, si usted puede decirle: Señor, esta es mi realidad, yo no lo quería reconocer, es mi realidad, perdóname. Hoy voy a volver mi corazón a ti. Voy a buscarte a ti, como el rey David, como Job, como tantos otros, Señor. Seres humanos, simples seres humanos como yo, que clamaron a ti cuando no podían más. Gracias porque tú te acuerdas de que solamente somos polvo. Si tú sientes la libertad, si tú realmente estás firme en el Señor y quieres adorarle conmigo, pero si tú estás en la condición de lo que hablamos hoy es el día de voltear no solo tu mirada al Señor, sino de volver tu corazón al Señor. Así que tú puedes quedarte sentada, sentado, arrodillarte o levantar tus manos y rendirte. Esto es entre tú y Dios. Yo solo voy a adorar al Señor. Te anhelo, te anhelo. He venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, te anhelo. Solo puedo decirte que quiero estar junto a ti, a solas contigo, Señor. Te anhelo, te anhelo. He venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, te anhelo. Solo puedo decirte: yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Dígalo conmigo muy fuerte. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma. Solo quiero mirarte y escucharte hablar. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder.
palabra.